Y ahora, por ejemplo, en lo que es cuestión, ¿cuál es la diferencia entre finiquito Ujú. y liquidación? Jurídicamente hablando, ahora sí poniéndonos más mamones, Ajá. jurídicamente hablando, no hay una definición dentro de la Ley Federal del Trabajo que me diga que es un finiquito y que es una liquidación como tal. Ajá. La doctrina y la costumbre sí nos dice que el finiquito son tus proporcionales, que es el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional. Esos tres. Y la liquidación hablan de esos tres, más tu prima de antigüedad, más la indemnización constitucional, que son los famosos 90 días. Que, ojo, esos 90 días muy rara vez se pagan. Normalmente lo que se pagan son 45 días. ¿Por qué? Porque es una costumbre. Al momento de tú negociar, llegas a un punto medio que son los 45 días. Pero sí, esa es la diferencia entre un finiquito y una liquidación. Que te digo, jurídicamente hablando, no existen los términos dentro de la ley, pero afuera pues se conocen así de esa manera, ¿no? Ahora, entrando ahí a temas ahí algo similares, ¿cuáles son las recomendaciones o cómo se puede realizar un contrato ley de trabajo? Yo sé que hay Ujú. muchos tipos de contrato ley porque cada compañía tiene su- sus diferencias, pero pues obviamente Ujú. apegarse Sí. a los que viene la ley, ¿verdad? Bueno, el contrato ley viene a ser más ya un tema colectivo, no un Ujú, tema individual. ¿Se puede hacer un contrato ley? Sí, pero tiene ciertos requisitos, sobre todo ahora cuando el tema colectivo, el tema sindical ha cambiado tanto. ujú, O sea, el contrato ley debe de ser ya revisado y establecido por los agremiados. Tiene un procedimiento para su revisión, tiene un procedimiento para su aprobación muy específico. Pero si hablamos de un contrato de trabajo para cualquier trabajador, o sea, un patrón que, oye, voy a contratar a alguien, ¿cómo le hago el contrato? ¿Cómo lo contrato? Yo la pregunta que le hago tanto a mis clientes como conocidos que me llegan a preguntar es, ¿para qué quieres al trabajador? El mayor error que tienen algunos MIPYMES, comerciantes, inclusive en la industria también, como te lo decía hace rato, es al momento del reclutamiento, es al momento de la contratación. En ocasiones tenemos mucha chamba y pensamos que contratando mucha gente todo se soluciona. Y el contratar mucha gente en ocasiones con prisa nos causa problemas, muchos problemas. Porque cuando baja la chamba, ahora tengo muchos trabajadores y no tengo nada que ponerles a hacer. Entonces, ¿cómo contratar a alguien? Legalmente hablando, yo no estoy hablando del reclutamiento, ese no es mi pedo, sí, porque eso es de acuerdo a cada quien. Pero ya cuando lo voy a contratar, ¿cómo le hago? Pregúntate para qué lo quieres. Oye, tengo temporada alta porque tengo una papelería y julio, agosto, está de locos, güey. Está de locos porque es el surtir listas y la madre. Ok, tú necesitas a una persona que esté contigo durante 60 días. ¿Por qué? Por temporada alta. Ah, perfecto. ¿De qué fecha a qué fecha? Del 1 de julio al 31 de agosto. 30 de agosto. sí. Ah, ahí está. Tú, oye, ¿le puedo contratar por 60 días? Claro, porque para eso lo necesitas. Nada más que tienes que decir al trabajador, te Mm, estoy contratando por 60 días porque es mi temporada alta o es mi temporada de demanda dentro del comercio, por mi actividad y mi giro que es la de papelería. Y tan tan. Para que acabados los 60 días yo le diga al trabajador, oye, muchas gracias, aquí están tus proporcionales, ya nos vemos. Pero si yo contrato a la persona, no le hago un contrato de trabajo, no le explico el tiempo, pues ya me estoy casando con él. Y es un hijito mío. Y si me quiero deshacer de él, me va a costar. sí, que obviamente, por como tú decías hace rato, por desconocimiento también de la misma ley y porque no preguntaron y todas clases de situaciones, pues se dan todos sus problemas, ¿no? Que van ahí hasta un juicio después. Exactamente. Mucho lo puedes, no te quiero decir que estás exento de cualquier problema si haces un buen contrato, si tienes tu reglamento interior de trabajo, etcétera, etcétera. Porque siempre va a haber gente que te va a querer chingar la madre. Es la naturaleza del ser humano. Es un sentido autodestructivo, dice un autor ecuatoriano. No es eso solamente, pero sí puedes prevenir muchos problemas. Si tú sabes contratar bien, si tú tienes tu documentación en regla, tú vas a tener herramientas, no para chingarte al trabajador, pero para mantener ese cuadro
o ese marco legal que debes de tener dentro de tu empresa, o dentro de tu negocio, de tu comercio. O sea, cabrón, le estás poniendo tu vida ahí. Cuídalo, cuídalo, porque un error te puede costar chingos de lana. Sí, lamentablemente mucha gente a veces no piensa en eso y pues pasan ahí esas situaciones, andan ahí pepenando, como dicen ahí en los juicios. Exactamente. Y la realidad es que al menos mi forma de trabajo es mientras menos broncas tenga el patrón, yo hago mejor mi trabajo. Mi trabajo no se justifica peleándome, porque peleándome le cuesta al patrón dinero. Y mi chamba es cuidar que el patrón tenga su dinero, o cuide su dinero, o pierda menos dinero. Tener un trabajador es igual a perder dinero tarde o temprano. Tarde o temprano te va a costar, aunque sea el mejor trabajador. ¿Por qué? Porque algún día se va a retirar. Y si te dura un chingo de tiempo, te va a costar cuando se vaya. La realidad. Así es la ley. No la hice yo, no la hiciste tú. No la hizo el patrón. Así tiene 53 años. Y va a seguir así. Entonces, nada más la diferencia es cuánto te va a costar o qué te va a costar en su momento. Como te digo, si tú tienes en regla ciertas cosas, analizas por qué las vas a hacer, pues te va a costar menos. Y también hacer entender al patrón que el pelearte no siempre es la solución. Sí. Hay otras maneras de sacarle la vuelta a los problemas para que te cueste menos. Tú a lo mejor piensas, me está costando 4 pesos, pues sí, güey, pero si te vas a la pelea te va a costar 8. ¿Qué Sí, prefieres? te vas a ahorcar, Te más vas a tarde o ahorcar. temprano. Eh, Fíjate que me llama mucho la atención. Hay una cuestión ahí de lo que es que quería ahí como señalar. He visto gente que ya tiene arriba de 65 años, que ya está jubilado, Ujú. retirado de esa misma empresa, pero sigue trabajando en esa misma empresa, pero ya está jubilado y retirado. ¿Ahí que le siguen pagando por asimilados, honorarios o cómo Algunas funciona eso? personas, como dicen por ahí, ya me retiré, pero pues no me quiero retirar, güey, porque quiero seguir jalando. Una por necesidad o dos por gusto porque no quiero estar en la casa. Ujú. Las dos son totalmente válidas. Aquí el tema es que si el seguro social, quien tiene que tener mucho cuidado no es tanto el patrón, es el trabajador. Porque si el seguro social detecta que está trabajando de donde se retiró y está trabajando cierto número de horas, puede perder derecho a su pensión, porque sigue activo. Recordemos que yo al pensionarme es porque yo mi vida productiva la terminé. Entonces, ¿yo puedo trabajar en donde estaba? Sí. Haciendo lo mismo parcialmente. Ya no puedo hacer una jornada completa, pero no lo puedo hacer inmediatamente. Tengo que esperarme un lapso de tiempo. Si mi memoria no me falla, son 2 años. O sea, yo tengo que dejar pasar un tiempo. Ahora, es que me van a pagar por fuera. La ley dice que no puede. ¿Usted lo quiere hacer? Pues es bajo su riesgo. Pero si se llega a accidentar, no va a entrar en un seguro de riesgo de trabajo, porque usted ya está pensionado. O sea, y es ahí donde mucha gente y también los mismos empleados y patrones no se dan cuenta, ¿no? El patrón también se puede meter en problemas si tiene a alguien retirado ahí Sí, y sufre un accidente. sí, porque, o sea, el patrón se puede meter en un tema de que le finquen una multa por tener a una persona trabajando que ya no debería de tener trabajando. La fregada. Y ahí, por ejemplo, tú recomiendas, que si quieres seguir trabajando, que pase el periodo de 2 años Ujú. y luego ya le Y luego ya, retiran inclusive, parcialmente, ¿no? ajá, parcialmente, una vez es una jornada parcial, puede hacer de actividades similares, lo pueden dar de alta como nómina. Sí, pero la realidad es, busquen hacerlo, es un mal consejo, pero por honorarios asimilados a salarios. ¿Se puede llegar a detectar? Sí. Ahora, el honorarios asimilados a salarios es una figura fiscal. Nada tiene que ver con el tema laboral. Es un tema fiscal. Y tiene que ser que esa actividad que te estén pagando no represente más del 50% de tus ingresos. Esa es la fórmula mágica para que sea válido. Porque si no, son salarios, no son honorarios. Oye, y hablando de eso de asimilados y honorarios, hay compañías que pagan y reportan al IMSS un salario integrado de tal, y obviamente pues eso sirve para el aguinaldo y para lo demás. Sí. Y la otra mitad te dicen, te la pago por fuera, ya sea en cash, o sea, en Ujú. efectivo, o te la pago por, así como honorarios, o no sé, asimilados. Ahí, ¿cómo está esa ambigüedad? ¿Cómo está esa cuestión? ¿Cómo lo percibes tú?
Es una maña o mala costumbre del patrón para pagar menos impuestos. Mm. Y de cierta forma le dicen al trabajador, que de cierta forma también tiene razón. Oye, si te lo pago por salario, o sea, en lugar de darte estos 750 pesos a ti, pues 300 se van a ir para el SAT y nomás a ti nomás te llegan 400. Entonces la gente que dice, oye, prefiero tener 700 en la bolsa o nomás 400. Pues los 700, va. No es correcto, estoy de acuerdo contigo, pero la necesidad y los escenarios pues son los que ponen las oportunidades. Lo correcto es que el patrón pague todo el salario como es, que integre el salario completo como es. Pero eso le causa, como te digo, más impuesto al patrón, más impuesto al trabajador, y el trabajador prefiere liquidez pues a pagar impuestos, ¿verdad? Sí, y también, digo, en una de las cosas que se supone que deben de hacer es para que también se reporte un poco más en el IMSS, ¿no? Sí, claro, que al final del día de tu vida productiva, pues eso te va a servir para calcular la pensión o para qué horas para tu pensión. Recordemos que hoy en día, tanto tú como yo, nos vamos a retirar con lo que ahorremos durante la vida. Si no ahorraste nada, pues te la pelaste. Ahí, por ejemplo, la diferencia de la ley del IMSS de mil novecientos noventa y Ajá, siete y del 70, del ¿va? 70 Ahí, es ¿cómo correcto. está ese asunto? Básicamente, para ponerlo en términos muy simples, en la ley del 70 o el 73, donde es la modalidad 40, la famosa modalidad 40, donde las personas que se están retirando hoy en día pueden tener pensiones de 40 y tantos mil pesos a toda madre, todas esas pensiones las pagamos nosotros, lo soportamos nosotros. Ellos tenían que cotizar muy poco en cuanto a semanas cotizadas y dependiendo de lo que ganaran al final de su vida productiva, se sacaba un promedio y esa era su pensión. No de lo que ellos habían ahorrado, del promedio de lo que ganaban. Un sistema de pensiones que falló, que está colapsado, porque alguien calculó que la gente en México iba a vivir hasta los 70 y pues le falló el numerito, güey, y es hasta los 80 y tantos. Entonces, esos 10, 12 años, 15 años más que la gente vive, Se lo está comiendo, se ¿no? lo está comiendo, güey, que nos cuesta a todos nosotros. Los que trabajamos ahorita soportamos ese sistema de pensiones. Producto de ello se dan cuenta y dicen, oye, ¿sabes qué, güey? Quien hizo el estudio la cagó hace 30 años, 40 años. Sí, valió madre y hay que ver cómo lo hacemos y ahí se sacaron las famosas Afores y así, ¿no? Exactamente. Dijeron, ya la cagamos, el Estado no va a poder soportar las pensiones. Se hacen estudios o proyecciones y dicen, ¿sabes qué? Para este año va a valer madre. Y no vamos a poder pagar las pensiones a nuestros adultos mayores. Y sobre todo con la ventaja de que podías tener altas pensiones. Que hoy en día muchos tienen altas pensiones y las pueden conseguir. Que la verdad, qué bueno, que a toda madre, porque nosotros no vamos a poder. Hacen ese cambio y dicen, ok, ahora la responsabilidad es del propio trabajador. Lo que el trabajador ahorre durante su vida, que le aporte el patrón y un poquito que le aporto yo como gobierno, eso es con lo que él se va a retirar. Si ganaste muy poquito durante tu vida, compadre, pues te vas a retirar con muy poquito, pero es tu responsabilidad, no mía como gobierno, es tuya. Y no lo administra como tal el gobierno, o no está en poder del gobierno administrar esos fondos. Los fondos están administrados por instituciones privadas. Inbursa, GNP, Bancoppel creo que tiene Afores, Sí, Banorte, Siri, Banamex, también, ¿no? Citibanamex. Casi todos los bancos tienen Afores. Entonces, ellos son los que administran esos fondos de retiro y pues cada uno tiene su dinerito ahí y tú te puedes meter ya a una aplicación de tu Afore y te va a decir, si tú sigues ahorrando como estás ahorrando ahorita, al final de tu vida productiva vas a tener una pensión de 8,000 pesos mensuales. Y eso es. Si tú le aportas, bueno, puedes subir, pero tú le tienes que meter dinero porque nuestro retiro depende de nosotros. Básicamente es de lo que tenía que trabajar una persona antes, ahorita tú tienes que trabajar 3 veces más para poder acceder a tu pensión. Acceder, ya no te digo que tengas una buena, güey. Acceder Acceder, a tu sí, pensión. sí, siguiente va. Exactamente. La ley de 73, va, del IMSS. He visto que, por ejemplo, mucha gente, ¿sabes qué? Voy a pagar al final de un año o dos tal cantidad para poder retirarme con tanto. ¿Cómo funciona eso para todavía los que La entraron en esa ley? oportunidad, sí, Ajá. esa es la famosa modalidad 40. Ujú. ¿Qué sucede o qué hacen?
bueno, hay personas especializadas en eso porque es todo un negociazo. Es todo un negociazo. Y ellos revisan tus semanas cotizadas, o sea, cuántas semanas trabajaste para el Seguro Social, cuánto fue lo que ganaste en promedio de tu salario y te van a decir ellos, oye, con estas semanas que tú trabajaste y con este salario que tú promediaste, tú alcanzas una pensión de, vamos a poner un número, 15,000 pesos. Pero si tú renuncias, porque tienes que dejar de cotizar para el seguro, si tú renuncias, vamos a suponer que es hombre, a los 62 años, y tú le empiezas a meter dinero a tu cuenta, y le empiezas a meter 6,000 pesos mensuales durante 3 años, vas a alcanzar que esa pensión de 15,000 se te duplique a 30. Estoy dando un número, no estoy diciendo que así sea. Sí. Se te va a duplicar a 30,000 pesos, porque tú le estás aportando. Es un negocio, porque eso que tú le estás aportando, pues se te va a regresar al final del día cuando ya tengas tu pensión, ¿verdad? Algunos, esa es una forma, otros te van a decir, a tal año tú le vas a desembolsar al seguro 250,000 pesos de chingazo. Y con esos 250,000 pesos tu pensión va a subir a los 30,000. No los vas a recuperar, güey. ¿En cuánto tiempo? Menos de un año ya vas a recuperar los 250,000 pesos que tú le metiste. Pero es algo individual, no es una, ¿cómo te diré? No es una fórmula mágica que para todos aplique igual. Porque no todos tienen las mismas semanas cotizadas, no todos tienen el mismo promedio de salario. Entonces, lo recomendable es acudan con un despacho especializado en eso para que le revisen su situación personal o específica y en base a eso te den la recomendación correcta para que lo hagas.